bien. Vamos a compartir pantalla, como venimos haciendo siempre. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Vale. Ahí está. Bueno, entonces seguimos con la introducción a la Sagrada Escritura, clase 3. Yo les dije al principio que en realidad mi intención era hacer 4 clases, quizá un poquitito más breves, pero claro, justo la última semana ahora de julio voy a hacer unos ejercicios espirituales, así que no voy a estar disponible y comprimí un poco en 3 clases, lo cual implica, bueno, un poco menos de tiempo, pero bueno, Dios mediante creo que llegaremos a ver, al menos a tener un panorama general de todos los temas que implican una introducción a las Sagradas Escrituras. Insisto en que se habrán dado cuenta de que son temas bastante especulativos, abstractos, incluso hasta filosóficos en algún caso, ¿no? Así que, obviamente que es una temática a veces difícil y ardua, ¿no? Pero vale la pena porque es lo que nos da el marco después para poder aproximarnos a cada uno de los libros. Bueno, como venimos haciendo siempre, San Jerónimo ruega por nosotros, el que es el patrono de los que aman las Sagradas Escrituras. Bueno, la idea de la clase pasada era ver los puntos C y D, pero nos quedamos apenas comenzando el punto D, así que retomo de donde habíamos dejado aproximadamente. No voy a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, porque menos tiempo vamos a tener si lo hago. Así que en esta clase nos quedarían los puntos D, E y F, que voy a resumir un poquitito para poder ver todo. Cuanto a los géneros literarios, insisto en que tenemos que considerar la Biblia en cuanto palabra de Dios, pero también en cuanto esa palabra de Dios se transmite al modo humano por medio de escritores humanos también, ¿no? El autor principal de la Biblia es Dios, pero también son verdaderos autores cada uno de los escritores o de los que estuvieron implicados en la producción de cada uno de los textos bíblicos. Y si está escrita, si Dios quiso transmitir, comunicarse al modo humano, necesariamente tuvo que hacerlo por medio del modo humano de transmitirse textualmente, ¿no? Y eso implica la adopción de diversos géneros literarios en cada una de las obras, ¿sí? Y esto porque los hombres nos comunicamos así, por escrito. Cada escrito tiene una intención, un modo de componerse, un modo de realizarse que hay que conocer justamente para no hacer decir a ese texto que tiene una determinada intención algo que no le corresponde, ¿no? Si yo interpreto un canto fúnebre como si fuera una comedia, y voy a estar errando un poco la óptica por medio de la cual tengo que leer y encarar ese texto. Y lo mismo al revés, y lo mismo si yo entiendo un texto que no es histórico, al modo histórico, y nuevamente le estoy haciendo decir algo a un texto que no es lo que estaba intentando decir. Entonces, la cuestión de los géneros literarios es muy importante. Obviamente que son todas herramientas que ayudan, ¿no? Pero que no se pueden absolutizar cada una de estas herramientas. No es que uno, conociendo el género literario, ya sabe todo de la vida, ¿no? O aplicando géneros literarios de la literatura profana a la Biblia, ya está hecho todo. No, porque como la Biblia es una obra que tiene a Dios por autor, eso también influye en todo, ¿no? De hecho, hay géneros literarios que son específicos de la Biblia, que no se encuentran en otros lados, ¿no? Como puede ser el género literario del Evangelio, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo. Esto, en realidad, estas diapositivas
primeras tenían que ver con la idea de que cada cultura humana tiene su modo de expresarse, su modo de cualidades que le son propias, ¿no? Y nosotros que estamos habituados al modo de ser occidental, quizás nos cuesta un poco el modo de ser oriental. De hecho, cuando uno accede por primera vez a la Sagrada Escritura, no, seguramente que le chocan algunas cosas, ¿no? Dice, ¿pero esto qué quiere decir? O, por ejemplo, se repiten muchas veces palabras, frases, etcétera, ¿no? Que uno, a uno que está habituado a leer según nuestras categorías occidentales, bueno, nos parecen grosos errores o grosos, digamos, faltas de fineza literaria, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, tiene que ver con la mentalidad diversa que implica el ser oriental respecto del ser occidental. Pero hasta ahí habíamos llegado, creo yo, la semana pasada. Bueno, ¿qué son los géneros literarios? Son las formas, modos habituales, originales de entender, de expresarse, de narrar, en uso en una determinada época o región, regulados por normas particulares y utilizados por el que habla, por el que escribe con una finalidad determinada. Esto último es muy importante porque según cuál sea mi finalidad, mi intención al escribir, voy a adoptar un género literario determinado, ¿sí? Si yo quiero narrar la historia de Grecia, no voy a utilizar como género literario la comedia. Utilizaré el género histórico, etc. Es decir, el fin por el cual yo escribo va a tratar, va a ser muy importante a la hora de que yo elija los géneros literarios, ¿no? Y acá, como dice, son formas a veces que están más o menos estereotipadas, ¿no? No es que sean formas absolutamente cerradas, ¿no? Pero por lo general hay ciertas cosas que nos ayudan a entender de qué género literario se está hablando, ¿no? Por ejemplo, yo les decía en la clase pasada, si se dice, había una vez en un país muy lejano o algo por el estilo, y sabemos que, al menos en castellano, estamos tratando de un cuento, ¿no? De algo que no se realiza históricamente, sino que tiene su realidad ficticia, porque se trata de un cuento. Bueno, y así sucesivamente. Es admirable y yo creo que uno nunca deja de maravillarse, ¿no? De lo grande que es Dios, ¿no? Que es capaz de tomar todo esto que es propio de las condiciones humanas, propio de lo que somos como hombres y como nos comunicamos, ¿no? Dios lo toma, lo asume, lo eleva, lo planifica, ¿no? Y eso se ve clarísimamente en las Sagradas Escrituras, ¿no? En la Biblia, así como Dios se hizo hombre en Jesucristo, y tomó, asumió, elevó, purificó la naturaleza humana, ¿no? También así podemos decir que lo hizo con la escritura humana. Bueno, hay muchos géneros literarios, ¿sí? La verdad que yo no enumeré a todos los géneros literarios porque son muchísimos, ¿no? Podríamos decir que en principio todos los géneros literarios que no desdicen de la santidad y de la verdad divina, pueden perfectamente encontrarse en las Sagradas Escrituras. Sean estos en prosa como en poesía. Y asimismo, la Biblia, por ser palabra de Dios, incluye también géneros literarios que no están en otras escrituras profanas. Como ya les dije, por ejemplo, los evangelios, o por ejemplo, un salmo mesiánico. Bueno, distintos géneros literarios que son propios de las Sagradas Escrituras. Como les decía, cada uno de los géneros literarios sigue procedimientos literarios particulares, ¿no? Que en realidad cuando uno estudia, hace exégesis bíblica, tiene que conocer. Hay una parte de la exégesis bíblica que se llama la crítica literaria, que es importante, porque hacer una buena crítica literaria nos ayuda justamente a entender la letra
del texto. A entender qué es lo que nos está diciendo en un primer nivel básico, como para poder después también entender otros sentidos que tenga esa misma escritura, ¿no? Entonces, conocer los géneros literarios es muy importante para, insisto, no hacer decir algo a la Sagrada Escritura que no tenía intención de decir. El último parágrafo de esta filmina nos distingue entre género, forma o fórmula literario según la mayor o menor extensión o amplitud de la unidad literaria. Es decir que a veces cuando hablamos de género literario pensamos que nos estamos haciendo referencia a todo un libro de las Sagradas Escrituras. Y puede ser, siempre hay un género literario que domina en un texto, ¿no? Pero al mismo tiempo hay fórmulas o formas más breves literarias que están incluidas en un texto. Por ejemplo, en lo que puede ser una fórmula de bienaventuranza, como un subgénero pequeño de género literario, ¿no? Que también, por ejemplo, justamente las bienaventuranzas aparecen, sí, en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, etcétera, pero también están presentes en el Antiguo Testamento. Y es un modo de decir típico, y por eso es una especie de género literario, pero pequeño, una fórmula literaria, podemos decir. Bueno. 3 elementos que hay que examinar a la hora de perdón, una cosita que yo, no sé si vieron, salté unas cuantas filminas, unas cuantas diapositivas, que tenían que ver con un texto del Magisterio, que es la Divino Aflante Espíritu, en la cual justamente se empieza a ver la importancia y a dar importancia a este tipo de herramientas en la exégesis, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, católico, ¿no? Entonces, bueno, por eso había puesto esas citas que eran un poco extensas y por eso las pasé de largo. Pero después ustedes pueden leerlas tranquilamente, ¿no? Y a partir de esa encíclica, después se continúa en esa misma línea, y el mismo Concilio Vaticano II sigue así, dando importancia también a los géneros literarios, ¿no? Que es algo que hay que conocer y saber para interpretar adecuadamente las Sagradas Escrituras. Retomo la diapositiva actual. Bueno, 3 elementos. Primero, el objeto formal, que es el punto de vista. Insisto, ¿no? Que a veces usamos palabras filosóficas, bueno, nos referimos al punto de vista del juicio de la geógrafa, ¿no? Es decir, ¿desde qué punto de vista nos está hablando el escritor sagrado? El grado de fuerza que otorga a sus afirmaciones y el modo en que el texto es propuesto al asentimiento del lector. Y 3 principios relativos a los géneros literarios, lo que ya dijimos, que la inspiración admite cualquier género literario, siempre que no repugne a la verdad y santidad de Dios. Segundo, que los géneros literarios utilizados en la Sagrada Escritura no se pueden establecer a priori. Esto es importante porque a veces uno dice, ya esto es un mito, esto es tal cosa, y en realidad no se lo estudió profundamente, no se hizo una comparación con otros textos de la misma época, semejantes, etc., ¿no? Sino que hace falta un estudio detallado, basado obviamente en argumentos científicos. Y tercero, que Dios se sirvió a través de la geógrafa de los géneros literarios para manifestar mejor su revelación. Esto que decíamos que es muy importante, que Dios cuando viene a hablar, a manifestarse, a darse a conocer al hombre, lo hace en un modo que sea posible para nosotros entender, ¿no? Dios podría haberse revelado con palabras de ángeles si queremos, pero nosotros no hubiéramos entendido nada, ¿no? Dios quiso revelarse al modo humano. Bueno, siguiente tema. Insisto en que cada uno de estos temas darían para varias clases, ¿no? Pero son una introducción como para ver, para conocer de qué temas hay que tener en cuenta a la hora de
acercarse a la Biblia. Las lenguas de la Biblia. Son sobre todo 2 lenguas y una tercera que se encuentra en unos breves capítulos de algunos libros. El Antiguo Testamento está mayormente escrito en lengua hebrea, 39 libros. El total de los libros del Antiguo Testamento, para el que no lo sabe, son 46. Los restantes 7 libros están escritos en griego. Ahí ven, 39 en hebreo, 7 en griego, que está en el puntito 2 de esta figurina. Acá, los 7 libros en griego. ¿Qué son estos que están aquí enumerados? Tobías, Judith, Baruch con la carta de Jeremías, Eclesiástico, Sabiduría y 1 y 2 Macabeos. El resto de los 39 libros están todos escritos en hebreo. Pero, ¿qué pasa? De algunos de estos 39 libros, algunas partes están escritas en arameo, que son las que están señaladas aquí. Bueno, Esdras, capítulo 7, versículos 12 a 26, capítulo 4, del versículo 6 al capítulo 6, del versículo 18. Yo no sé si saben, acá, si se ve bien en la filmina, hay una diferencia entre cuando uno pone un guión chiquito y cuando uno pone un guión grande. El guión chiquito dice desde qué versículo hasta qué versículo. El guión grande se utiliza cuando lo que se está englobando son diversos capítulos, ¿sí? Desde el capítulo 4 al capítulo 6. Lo mismo en Daniel, capítulo 2 al capítulo 7. Bueno, todo eso está escrito en arameo. Y además, de los 7 libros que se conservan en griego, hay otras partes que también están escritas en griego, que son las que se numeran al término del punto 2. Daniel, en esos versículos del capítulo 3, los capítulos 13 y 14 de Daniel, y de Esther, esos 6 capítulos allí enumerados. Bueno, del Nuevo Testamento todos los libros fueron escritos en griego. ¿Hay alguna duda si el Evangelio de Mateo no habría sido escrito primero en arameo? Hasta el momento no se ha encontrado nada que nos pueda, digamos, ningún texto antiguo que nos haga pensar, que pueda, digamos, reafirmar eso. Pero bueno, hay alguna tradición, algún autor antiguo que menciona que Mateo habría escrito primero el Evangelio en arameo y después lo habría traducido al griego el mismo, ¿no? Bueno, en principio, igual decimos que todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Bueno, acá yo les... no sé si conocen unas catequesis de 3MC, que son muy buenas, y aconsejo a todos, incluso para si algunos catequistas, etcétera, como para poder enseñar a sus alumnos. Esta es una que habla justamente de la división de la Biblia, y que me parece que está bueno que la vean. Yo no sé, perdón, ¿se escucha el sonido del video? Sí, padre, sí se escucha. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia no es un libro en sí mismo, sino una colección de libros. 73 en total. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo tiene versículos. Así que si quieres citar algo de la Biblia, primero tienes que decir el nombre del libro. Luego dices el capítulo y luego el versículo. Suena lógico, y lo es, porque con todos los diferentes idiomas, traducciones, ediciones, nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79.
Pero si alguien dice Génesis 45:4, todos van a leer el mismo pasaje. Los 73 libros de la Biblia están divididos así: 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús y narra el destino de las tribus de Israel. Solo el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés. Este relata los inicios del mundo y las historias de los patriarcas. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 5 libros de Moisés. Los judíos llaman a estos libros el Torá y son considerados los escritos del judaísmo. Segundo, los libros históricos. Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel. Los grandes reyes como David o Salomón, y también de otros reyes no tan grandiosos. En la tercera parte del Antiguo Testamento nos encontramos con la literatura de la sabiduría. Son 7 libros, de los cuales el más importante es el libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia. Los Salmos son rezos, canciones y textos poéticos. Incluso 3000 años después de que fueran realizados, aún se rezan y cantan en iglesias y sinagogas. El libro de los poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento. Hay 4 profetas principales o mayores y 12 menores. Esto no se refiere ni a su apariencia física ni a la importancia de su mensaje. Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos que han dejado como legado. Los profetas, ya sean mayores o menores, son como el megáfono de Dios. Anuncian la palabra del Señor. Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza. ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto, para un nuevo testamento. Con el pasar de los siglos y como estaba escrito y después de un largo y tedioso proceso de preparación, Dios envió a su Hijo, el cual nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén. Con Jesús, un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre. Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento. Y como el Antiguo, también el Nuevo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 4 evangelios. 4 relatos de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de sus actos y de cómo redimió a la humanidad. Los libros que le siguen inmediatamente son los Hechos de los Apóstoles, que relatan la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros del apóstol Pablo. San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento, las epístolas. Él es el autor de la mayoría de estas epístolas. Tenemos en total 21 cartas que fueron enviadas por los apóstoles a las primeras comunidades cristianas para reforzar, consolar, corregir y expandir la fe en Cristo. Finalmente, en la cuarta parte del Nuevo Testamento tenemos el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. Este libro es una visión del pasado, presente y el futuro de la Iglesia. Fue escrito durante el exilio de San Juan en la isla griega de Patmos. Juan fue el último apóstol en morir. Con sus escritos, la Biblia se completó. Estas son las diferentes partes de la Biblia, y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros, entonces encontrarás más rápido lo que estás buscando. Muy bien. Me gustan mucho estas catequesis que se hicieron. Son muy buenas, son breves y valen realmente la pena. Bueno, continuamos. Yo voy a tomar un poco lo que dijo el autor de esa catequesis para profundizar un poco, ¿no? Obviamente que la primera división está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero les hablo de la división hebrea, ¿sí? Porque escucharon en la catequesis que nosotros dividimos el Antiguo Testamento en 4 partes. Pero los hebreos en realidad la dividen en 3 partes, que ellos a la Biblia la llaman Tanaj, justamente porque cada consonante, la T, la N y la K, en realidad, es cómo empieza cada una de estas partes de
digamos, el nombre de cada una de estas partes de la Biblia hebrea. La T de Torá, que sería la ley, la N de Nebim, que son los profetas, y la K de Ketubim, que son los demás escritos. De allí que se forma Tanaj. Ese es el nombre con el cual los hebreos llaman a la Biblia. Hay Biblias católicas que siguen esta misma división, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Porque si no uno, cuando abre una Biblia y no encuentra la división que mostraba el videíto recién, dice, pero ¿qué? Esto no es católico. No, hay Biblias católicas que sí usan esa división. Por ejemplo, el libro del pueblo de Dios. Bueno, yo, claro, es difícil porque hablo desde Argentina, ¿no? Seguramente que en los demás países hay otras quizás Biblias que son más populares. Pero acá la más popular, creo yo, es la del libro del pueblo de Dios, que usa la división hebrea. Ahora, ¿qué pasa? Como hay algunos libros del Antiguo Testamento que los hebreos no aceptan dentro de su canon, que son 7, bueno, esos libros se agregan en una cuarta parte, digamos, de la Biblia católica, entre lo que se llaman deuterocanónicos, ¿sí? Ahora después vamos a explicar un poco qué es eso de deuterocanónicos, ¿sí? Lo importante es que hay algunas Biblias que siguen la división hebrea y luego, al final, agregan los libros deuterocanónicos, que son 7. La división que mostraba el videíto sigue un poco la misma división basada en la 70, después en un rato explico qué es la 70, y la Vulgata. La Vulgata es la traducción de San Jerónimo. Sería un Pentateuco, que sería lo que era la Torá en la Biblia hebrea, los libros históricos, los libros sapienciales y los profetas. Fíjense que en la división hebrea, los libros históricos, lo que serían los libros históricos, quedan envueltos en los profetas. Y fíjense que en la división basada en la 70 y la Vulgata, y la división que explicó se explicó en el videíto que vimos, se termina con los profetas, justamente porque con los profetas está el anuncio del Mesías, de la llegada del Mesías, ¿no? Y por eso, como que el paso de los profetas al Nuevo Testamento es más lógico. En cambio, si termináramos con la sabiduría, bueno, no deja de ser lógico, pero es menos evidente quizás, ¿no? Entonces, es como que más natural terminar con los profetas y comenzar después con el Nuevo Testamento, con la llegada del Mesías. De todas formas, las dos divisiones se pueden usar en una Biblia católica. Lo que sí es importante es saber estas distinciones, porque después si no uno está buscando un libro de un profeta y, bueno, según la división que esté utilizando, lo tiene que buscar hacia el final del Antiguo Testamento o más bien hacia la mitad. Y, o sea, conocer esto es importante también para la facilidad cuando uno maneja la Biblia. La distribución del Nuevo Testamento es siempre homogénea, siempre la misma. Los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Bueno, otro tema, el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa canon? Bueno, la palabra canon, allí escrita en griego, significa caña, es una vara larga, también significa regla o ley, o modelo, canon, que sería casi la transliteración al castellano de la palabra griega, que a su vez proviene de una raíz semítica, caná, que significa caña de medir, regla o plomada usada en la construcción. Bueno, obviamente que para nosotros el canon tiene un sentido activo y un sentido pasivo. Es decir, que un libro canónico es un libro que es norma de fe y de vida para nosotros. Y al mismo tiempo, un libro canónico en sentido pasivo quiere decir que pertenece a los escritos sagrados que forman la Biblia. Nosotros básicamente, cuando hablamos del canon de las Sagradas Escrituras, estamos haciendo referencia sobre todo a este segundo sentido más pasivo, es decir, aquellos libros que forman parte, que pertenecen a los escritos de la Sagrada,
que forman la Biblia. Deuterocanónico, entonces, ¿qué significaría? Bueno, deuteros significa segundo. Entonces, lo que se menciona con esta palabrita, que hace referencia a algunos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, tiene que ver con algunos libros que habrían sido incorporados al canon en un segundo momento. Y ya que estamos, como también para entender qué significa, porque escuchamos a veces los libros apócrifos, bueno, cripto significa escondido, oculto, ¿sí? Y de allí que apócrifos hace referencia a aquellos libros bíblicos que no son reconocidos como canónicos ni por judíos ni por cristianos. A veces pensamos que hay libros apócrifos solo del Nuevo Testamento. Eso es falso. Hay apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Si el día de mañana, si podemos hacer algún curso más específico sobre el Antiguo Testamento, después sobre el Nuevo Testamento, veremos un poco los apócrifos de cada uno de esos testamentos. ¿Por qué deuterocanónicos? Porque hay algunos libros que son llamados con este nombre, que podría sonar hasta despectivo, ¿no? Porque son como de segunda clase, que fueron incorporados en un segundo momento, etc. Bueno, ¿qué sucedió? En un momento, los rabinos, después de Cristo, y después también de la destrucción del templo, es decir, de la última destrucción del templo, hacia el 70 después de Cristo, por los romanos, como que cerraron y dieron algunos criterios para aquellos libros que iban a formar parte definitiva del canon hebreo de ellos. Y pusieron 3 condiciones, ¿no? La primera es que hayan sido escritos antes de que la cadena de profetas se cerrase con el último de ellos, el cual es Malaquías, hacia el siglo V. Digamos, bueno, en este sentido, los deuterocanónicos, o al menos varios de ellos, quedaban afuera. Segundo, que estuvieran escritos en la lengua sagrada, que era el hebreo. Y esto, como vimos, los 7 libros que están escritos en griego son justamente los que llaman los deuterocanónicos, ¿no? Y que los hebreos lo rechazaron porque estaban escritos en griego, o al menos conservados en griego. De algunos de ellos sabemos que en realidad originalmente estaban escritos en hebreo, pero no se conservan en hebreo, solo conservamos en griego. Y un tercer criterio, la conformidad con los principios religiosos transmitidos por la secta farisea. Ustedes piensen que después de la destrucción del templo, en realidad la única secta, facción de los judíos que permanece son los fariseos, ¿no? Entonces, por eso es que quedan fuera del canon hebreo estos 7 libros que ante todo habían sido escritos en griego o se conservaban en griego. De allí que los hebreos no consideran como sagrados, como parte de la Biblia, estos 7 que están enumerados al final de esta diapositiva. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque ya en realidad formaban parte de la liturgia, ¿no? De hecho, actualmente sabemos que incluso en las sinagogas muchas veces se leían algunos de estos libros, etc., ¿no? Es decir, que fue algo posterior al cristianismo el hecho de esta exclusión de estos libros del canon hebreo. Y sobre todo lo que después va a ser la Biblia de los 70, que es una traducción que se hizo paulatinamente, no toda de golpe, pero de a poco, de la Biblia hebrea al griego, comenzando hacia el siglo III a.C., bueno, esa Biblia de los 70 incluía también estos libros, ¿no? Ojo, algunos de estos libros tocan casi la era cristiana, ¿sí? Son ahí muy, muy cercanos a la llegada de Cristo. Bueno, ahí hay un comentario de un autor muy importante en todo lo que hace a la crítica textual y a estos temas, que es Barthélemy,
que bueno, después cuando les pase el PDF lo pueden seguir. ¿Por qué hay textos apócrifos del Nuevo Testamento que no están incluidos como canónicos en la Biblia nuestra? Eso lo va a explicar este videito que también está bueno. ¿Quién decidió qué y qué no es parte de la Biblia? La Biblia no cayó del cielo. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Y por qué hay otros textos que hablan de Jesús pero no están en la Biblia? Hay un Evangelio según Judas, un Evangelio según Tomás y un Apocalipsis escrito por Pedro. Pero, ¿por qué no están estos libros en la Biblia? ¿Quién los desaprobó? Porque hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos el Nuevo Testamento justamente con esos 27 libros que relatan la vida de Jesús. Pues bien, Jesús vivió y predicó 2000 años atrás. Su vida pública fue de 3 años. Las parábolas que él enseñó en sus predicaciones y las maravillosas obras que realizó entre la gente fueron transmitidas por sus discípulos. Después de su muerte y resurrección, los apóstoles fueron a todas las esquinas de la tierra para proclamar el mensaje de Cristo y la redención concebida en la cruz. Los evangelios fueron escritos con el propósito de describir la vida y muerte de Jesús, así como las cartas y otros textos. Todos estos escritos fueron conservados en las comunidades cristianas, copiados y transmitidos. Es así como tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos bien. Ahora, el cristianismo no se desarrolló en un vacío religioso. Por todos lados había muchas religiones y tendencias religiosas. Quizá la más importante de aquella época era el gnosticismo. El gnosticismo era una religión dualista. Ellos creían en una guerra entre Dios bueno y uno malo. La buena divinidad creó el mundo espiritual que entonces fue mezclado con el mundo material, creado por la mala divinidad. El alma espiritual del hombre que pertenece al lado bueno tuvo que liberarse por medio de enseñanzas secretas del mundo material. Suena raro, y de hecho lo es. En cualquier caso, los gnósticos encontraron temas del mensaje cristiano que llamó su atención, y siendo sincretistas, es decir, que mezclan elementos de muchas tradiciones, también tomaron elementos del mensaje de Cristo y los acoplaron. Es así como varios textos gnósticos que aparecieron entre los siglos segundo y cuarto hacían mención a Jesús, pero en realidad no tenían relación con la fe cristiana. El hecho de que los gnósticos trataron de legitimar estas escrituras colocando al nombre de un apóstol en su portada no hace ninguna diferencia. Este es el origen de textos como el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro y otros más. Naturalmente, ninguno de estos escritos está en la Biblia. Como la comunidad cristiana empezaba a cuidarse contra el ingreso de tales textos falsos, elaboraron una lista de libros canónicos que debían coincidir con dos criterios. En primer lugar, tenían que proceder de un apóstol y, en segundo lugar, tenían que haber sido utilizados en la Santa Misa por las antiguas comunidades cristianas. Es por eso que no todos los textos antiguos que hablan de Jesús se encuentran en la Biblia. Bueno, creo que está bastante claro. Obviamente es una simplificación, ¿no? Pero en líneas generales ese es el problema y la razón por la cual los apócrifos no están en el Nuevo Testamento, ¿no? No están en la Biblia. Bueno, ¿qué pasa? Así como algunos, o sea, estos libros apócrifos, como eran gnósticos o tenían algún mensaje extraño, no entraron dentro del canon de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Testamento, también algunos de los libros que sí entraron tuvieron, por así decirlo, algunas problemáticas a lo largo de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Es decir, aunque al principio, en un primer instante, fueron aceptados por todos, como empezaron a haber textos apócrifos, es decir, textos inspirados en este pensamiento dualista, algunos de los escritos que podrían parecer que tienen
alguna idea parecida a al dualismo o alguna otra idea gnóstica, bueno, entonces empezaron a dudar si no serían gnósticos o si no serían de influencia ajena al cristianismo, ¿no? Así sucedió, por ejemplo, con el Apocalipsis o con algunas de las cartas, etcétera, ¿no? Pero en realidad estos textos al principio habían sido incorporados dentro del canon, ¿no? Se usaban en las celebraciones litúrgicas y se remontaban a la tradición apostólica, ¿no? Por eso es que finalmente están dentro del canon, ¿no? Pero, insisto, en algún momento estuvieron en duda. Bueno, allí en el apartado que dice criterios de canonicidad se explica cuáles son los criterios que se tuvieron en cuenta, pero básicamente es lo que indicó allí el videíto, ¿no? El hecho de provenir de algún apóstol, aunque más no sea de alguna tradición apostólica, y también que se usaran esos libros en las celebraciones litúrgicas. Bueno. Finalmente, acá tienen algunas de los concilios, de los documentos magisteriales más importantes referentes al canon bíblico, en los cuales ya aparecen todos los libros que como los tenemos nosotros hoy en día. Recién, fíjense, en el concilio de Hipona y el tercero y cuarto de Cartago, en la época más o menos de San Agustín. ¿Qué pasa? Entre esto y Cristo no hubo nada. No, sí, hubo. Por ejemplo, está el canon de Muratori, etc., ¿no? Pero quizás falta todavía como hubo algún texto que entró en duda, etc., algún texto que quizás quedaba fuera, etc., ¿no? Pero recién ahí, en el concilio de Hipona, que en realidad fue un concilio más bien regional, pero después, con la carta esta del Consulenti Tibi, del Papa San Inocencio I, se da a los resultados de esos concilios más particulares un alcance más universal, ¿no? Y finalmente la definición dogmática va a llegar, fíjense, recién en el concilio de Trento, en 1546, que esto no quiere decir que hasta ese momento no se lo tuviera como un dogma, ¿no? Sino que quizás, ¿qué pasó en el concilio de Trento? Se generó una reacción contra el protestantismo, ¿no? Y el protestantismo, justamente esos 7 libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos, los rechaza también, ¿no? Entonces, bueno, fue necesario hacer una definición dogmática porque surgió una crítica, por así decirlo, a ese tema que hasta ese momento, al menos desde los concilios de Hipona y de Cartago, había estado relativamente tranquila la cuestión. Con el protestantismo se vio la necesidad de definirlo dogmáticamente, ¿no? Pero es lo que siempre se creyó. Fíjense qué importante que es en este sentido, ¿no? Como veíamos ya en la primera clase, como criterio para saber qué libros son inspirados por Dios, bueno, la importancia del magisterio de la Iglesia, ¿no? De la tradición de la Iglesia, que es la que nos dice, estos son los libros que hemos recibido como palabra de Dios. Bueno, acá vemos, aunque muy chiquitito, no sé si se llega a ver en sus casas, algunas diferencias entre los cánones de la Biblia hebrea, esto solo del Antiguo Testamento, de las iglesias de la Reforma, de la Iglesia Católica y de las iglesias ortodoxas, ¿sí? Fíjense que básicamente la dificultad mayor está en esos 7 libros que son llamados deuterocanónicos y que ni los judíos ni los protestantes aceptan. Los protestantes adoptaron justamente el mismo canon de la Biblia hebrea. Por eso, si uno tiene una Biblia protestante, va a tener 66 libros, no 73 como nosotros, una Biblia católica. Porque esos 7 libros llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento, los protestantes no los aceptan como inspirados y canónicos. Y de las iglesias ortodoxas, bueno, es un poco un popurrí. Hay algunos que ellos tienen de más, por ejemplo,
los terceros, el libro tercero y cuarto de Macabeos, aunque no tienen el primero y el segundo, los Salmos de Salomón, que para nosotros estos son libros apócrifos, bueno, ellos los consideran como canónicos, y a su vez no tienen algunos que nosotros consideramos como canónicos. Bueno, es un tema complejo, sobre todo el tema de las iglesias ortodoxas. Bueno, hasta acá el tema del canon. Fíjense que estamos viendo muchos temas, así un poco velozmente, pero mi idea es poder cerrar un poco con todos los temas que tenemos. Ahora vamos a ver lo que se llama la historia del texto, o también se conoce como crítica textual. Comienzo con mostrarles, a ver, confírmenme que lo que yo abro ustedes lo ven. ¿Ven la página de internet? No. Sí. Sí se ve. Sí, padre, sí la se ve. Sí, Muy bien. Sí se historia ve. de No, no se ve. O sea, ve la el liga, link, padre. se ve el Sí link. se ve. Se ve cortado, se ve hasta... Por favor, hermanitos, por favor, que sean solo los administradores para que no confundamos al padre. Sí se ve bien, padre. Posiblemente para algunos es por el internet de su localidad. Puede ser. Sí, sí se ve bien, Sencillamente, padre. igual quiero mostrarles, esta es una página que habla de los rollos del Mar Muerto, conocidos como Qumran, ¿no? Cómo son los manuscritos que se han ido encontrando, cómo son a veces pedacitos muy chiquititos, realmente ahí después cuando les llegue el PDF y quieran investigar un poquitito más ustedes, lo pueden ver, y bueno, la verdad que es un trabajo impresionante el que hacen los científicos para después descifrar qué es lo que quiere decir. Bueno, hay obviamente fragmentos más pequeños y fragmentos más grandes. Les quería mostrar también, ahora, uno de los más grandes, que es un rollo de Isaías, el cual está casi completo, que es impresionante, ¿no? Y fíjense también la tecnología que hay acá, ¿no? Fíjense cómo está. Este también se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén. ¿Y cómo Padre, está todo individuado? Sí. lo que podría hacer es copiar el enlace y pegarlo en el chat del grupo de Zoom para que los hermanos lo puedan copiar. Bueno, ahora hago eso. Igualmente era sencillamente como para mostrar, ¿no? Que, Bueno, digamos, gracias. es el manuscrito, cómo son los manuscritos, por así decirlo, ¿sí? Después cada uno, después, tranquilo en su casa, si quiere, puede chusmearlo, ¿no? Puede, perdón, yo uso palabras argentinas, puede verlo, puede detenerse en ello, ¿sí? Ahora igualmente lo copio así, si alguno muy bien. Ahí lo mandé. Bueno, era sencillamente para mostrarles eso, ¿sí? Cómo son los manuscritos, a partir de los cuales justamente se hace la crítica textual. Ahora continuamos con la exposición. ¿Se ve nuevamente el PowerPoint? No. No. A ver, ahí. Ya, padre, ya se ve. Bien. Bueno. Continuamos entonces con esta idea de la historia del texto. Piensen que la Biblia, así como la conocemos, implicó una producción
de muchísimo tiempo, ¿no? De más de un milenio. Cada texto, cada uno de los libros de la Biblia tiene su historia. No es que se lo hizo y ya está, sino que, bueno, se lo produjo, y ese original, que fue el primer texto, por así decirlo, que salió, digamos, como producto de la inspiración de Dios, en realidad ese original nosotros no lo tenemos. Nosotros no tenemos ningún original de la Biblia. Lo cual es absolutamente lógico, porque en realidad no se tiene ningún original de nada de la antigüedad. Todo nos ha llegado por medio de copias. Es más, dentro de la crítica textual, que no es solamente algo que tenga que ver con la Biblia, la crítica textual tiene que ver con cualquier libro, sobre todo antiguo, ¿no? Para saber, tratar de llegar lo más cercano al original posible. La crítica textual de la Biblia, sobre todo en lo que hace el Nuevo Testamento, está en muy buena posición, porque hay muchísimos manuscritos que nos han quedado como copias, obviamente, nunca como el original, pero como copias de esos originales. Y en muchos casos son copias relativamente cercanas al momento, a la época de la composición del original, ¿no? Es decir, en comparación con otros textos antiguos, como por ejemplo podrían ser la Ilíada, la Odisea de Homero. Las copias de esos libros son muy posteriores, ¿sí? Muy posteriores. Bueno, ¿qué es lo que trata de hacer la crítica textual? La crítica textual reúne todas las copias de manuscritos que se tienen, que se han producido a lo largo del tiempo, y trata de compararlas unas a otras, para tratar de llegar a un texto lo más cercano al original posible. Porque ¿qué pasa? Hay algunas copias, como es lógico, que el texto va cambiando un poco de copia en copia, ¿sí? Sea porque cuando uno va copiando algo, el amanuense que iba copiando se distrajo un momento y siguió una copia, un renglón más abajo. Bueno, hay un montón de posibles motivos de confusión que hace que a veces el texto no sea igual el de una copia al de otra copia. Y a veces los mismos amanuenses se han visto con la libertad de hacer alguna corrección al texto bíblico, y eso queda reflejado justamente cuando uno compara las distintas copias de manuscritos, y al punto de que uno puede, bueno, aventurar alguna hipótesis de por qué hicieron esa modificación. Bueno, podría darse ejemplo ahí en el capítulo 18 del Génesis, que escuchamos hace poco en la misa, que se ve que estas tres personas misteriosas van y Abraham las recibe, y las hospeda, y les hace un banquete, etcétera, etcétera. En un momento se dice que Abraham permaneció de pie junto al Señor, ¿no? Y eso se ve que al copista, al amanuense, le sonó raro, ¿cómo un hombre va a estar de pie frente a Dios, ¿no? Y entonces lo cambió, lo puso al revés, Dios permaneció de pie junto a Abraham o algo por el estilo. Entonces hay un montón de posibles cambios, a veces conscientes, a veces inconscientes, que hacen que las copias no son siempre iguales, ¿sí? Entonces el trabajo de la crítica textual es tratar de ver cuál es la copia más fidedigna, y para eso se comparan todos los manuscritos que se tienen, que son muchísimos. O sea, es un trabajo muy arduo. Y de allí que haya ediciones críticas de la Biblia, en las lenguas originales, y que contienen todo lo que se llama un aparato crítico, que es lo que ahí les voy a mostrar. De la derecha es esta Biblia de acá, que les muestro también. Es la Biblia hebrea, ¿sí?
que todo lo que se ve más grande, por así decirlo, todo lo que se ve más grande, que es esto que estoy tratando de recuadrar, es propiamente el texto bíblico, ¿sí? El hebreo se escribe de derecha a izquierda, no como nosotros, ¿sí? Así que eso es una gran diferencia. Bueno, todo esto que está recuadrado es el texto bíblico propiamente. Y al final tenemos lo que se llama el aparato crítico. Es decir, el que hace esta edición crítica de la Biblia pone las distintas variantes de algunos manuscritos respecto de cada uno de los versículos que aparecen allí en el texto. Bueno, es un trabajo, a veces es más complicado comprender el aparato crítico que el hebreo mismo, ¿sí? Porque fíjense que son muchas, como tiene que estar bien compacto, cada manuscrito tiene un nombre o un número, o si es un papiro, bueno, depende de de lo que sea el manuscrito, tiene toda una codificación que se explica al inicio de la Biblia, pero que es complejo. Obviamente no todos los manuscritos tienen la misma importancia, ¿no? Hay algunos que son más importantes y otros que son menos importantes. A la izquierda tenemos en cambio del Nuevo Testamento, en griego. Y nuevamente lo mismo, ¿no? Lo que ahí les estoy recuadrando es propiamente el texto bíblico. Fíjense que en el Nuevo Testamento, que hay muchísimos manuscritos, fíjense lo que es el aparato crítico. Es muy extenso. Es muy extenso. Insisto, igual, por lo general, que hay algunos casos, ¿no? Por lo general, las diferencias entre los manuscritos son nimiedades, son cosas casi sin importancia, ¿no? Pero en algunos casos vale la pena y es importante estar atento al aparato crítico. La crítica textual lo que intenta hacer, por eso es tan importante, de hecho todo trabajo exegético tiene que comenzar por la crítica textual, es hacer justamente la interpretación de frente al texto más fidedigno que se pueda tener. Por eso, como el sentido básico, cuando uno tiene que interpretar un libro, es el sentido literal, bueno, pero para entender el sentido literal tengo que entender cuál es el texto que voy a analizar, y para eso es necesaria la crítica textual. En cuanto al Antiguo Testamento, es importante saber que al principio, las lenguas semíticas, y también el hebreo, en realidad son lenguas que usan solamente consonantes en la escritura. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que decir casa, en hebreo se escribiría CS, y basta. En la lectura se adivina las vocales. ¿Qué pasa? En realidad, las raíces son consonánticas, entonces normalmente esas consonantes van a tener significados siempre semejantes, por lo general, ¿no? Habrá algún caso que no. Entonces, como la lectura era consonántica, en algún momento llegó a haber alguna dificultad también en la traducción perfecta de la Biblia, ¿no? Porque había consonantes que podían dar más de una opción de traducción posibles, ¿no? Y por eso es que entre el siglo VI y el siglo X después de Cristo, fíjense que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero entre el siglo VI y siglo X después de Cristo, los masoretas hicieron todo un sistema de signos vocálicos, que son puntitos, que se ponen, a ver si les llegó. Ven, por ejemplo, no se puede, si hago el zoom no puedo hacer el... Bueno, las letras grandes, por así decirlo, son las consonantes. Y abajo, y a veces también en el medio o arriba, hay unos puntitos. Bueno, cada uno de esos puntitos son las vocales.
para estar seguros de cómo se lee esa palabra, y no dar posibilidad a dobles interpretaciones, a dos posibles palabras, ¿sí? Pero eso se realiza recién entre el siglo VI y X después de Cristo, con el texto masorético. Por eso, los que hacen la crítica textual, obviamente el texto base muchas veces es el texto masorético, pero en algunos casos es muy importante todos los manuscritos, e incluso traducciones, como podrían ser la de la 70 que ahora explico, que son más antiguas que el texto masorético. Entonces, en muchos casos es muy importante ver qué es lo que dicen los manuscritos que no están de acuerdo con el texto masorético. Bueno, como les dije en un momento, hacia el siglo III antes de Cristo, se comienza a hacer una traducción, que va a ser muy importante, que es la llamada traducción de los 70, del Antiguo Testamento hebreo al griego. ¿Por qué es esa traducción? Porque había una gran cantidad de judíos en Alejandría, que era una ciudad, bueno, helenista, ¿no? Entonces hablaban griego. Y ya no entendían el texto en hebreo, entonces se lo tradujo. Se llama de los 70 porque la tradición dice que fueron 70 sabios que hicieron esa traducción. Cada uno por separado y todos llegaron a la misma traducción. De allí que se la llama la Biblia de los 70. Es muy importante porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se cita, cuando Jesús o alguno de los apóstoles se cita el Antiguo Testamento, por lo general se cita según el texto de la 70. Entonces llegó a ser muy importante para el cristianismo esa Biblia. Bueno, hasta aquí un poco lo que es la crítica textual. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Falta un poco la última partecita, que voy a ir muy rápido, que es lo que se llama la hermenéutica. Este texto que acá tenemos en la diapositiva nos une todo lo que hemos ido viendo hasta el momento con lo que nos falta. Después de haber afirmado que la Sagrada Escritura es un libro divino humano, que es lo primero que vimos, el Tratado de la Inspiración, que sus libros han sido definidos como canónicos por la Iglesia, que es la historia del canon, que vimos hace poquito, y que nos han sido transmitidos íntegramente en cuanto a su sustancia, que es la historia del texto, el trabajo de la crítica textual, nos queda ver en qué sentido ha de ser entendido, interpretado, que es la función de la hermenéutica. Bueno, justamente la hermenéutica es el estudio cómo ha de ser entendido e interpretado el texto bíblico. En realidad, hermenéutica se podría hacer de algún texto que no sea la Biblia, ¿no? Pero obviamente acá nos referimos a la hermenéutica bíblica. Bueno, el trasfondo tiene a este Hermes, que era el mensajero de los dioses, y que tiene que ver con el intercambio entre las diversas lenguas y culturas, etc. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Es una disciplina que enseña y aplica las reglas para explicar bien un libro o documento. Es decir, lo que intenta la hermenéutica bíblica es entender el verdadero sentido que quiso expresar el autor de ese libro. Podría ser un sinónimo de exégesis, pero por lo general se reserva el término hermenéutica, lo que tiene que ver con las leyes o las reglas de interpretación, y el término exégesis para el resultado de la aplicación de esas reglas. La hermenéutica se divide en tres partes. La primera es la noemática, que es el estudio de los sentidos de la Sagrada Escritura. La segunda es la heurística, que son las reglas de la interpretación. Y finalmente la proforística, que tiene que ver con la exposición del sentido encontrado. Me voy a quedar en estos puntos solo con lo que enseña el Catecismo de la Iglesia. Allí están los números al inicio, tienen que ver con el número del Catecismo. Bueno, una división básica de los sentidos de la Sagrada Escritura es el sentido literal y el sentido espiritual.
A su vez, el sentido espiritual se subdivide en alegórico, moral y anagógico. Ahora bien, de estos dos sentidos grandes, el literal y el espiritual, el sentido literal es fundamental, ¿no? Porque no puedo entender espiritualmente un texto si primero no entiendo lo que ese texto quiere decir, que es el sentido literal, ¿no? Es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis, de allí la importancia de la hermenéutica, de la exégesis, de la crítica textual, que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Como vimos, el sentido espiritual puede a su vez dividirse en tres sentidos distintos. Esto de que vieron que a veces se dice que uno habla en doble sentido, ¿no? Normalmente no para bien, sino para algún sentido no tan santo, ¿no? Bueno, Dios es capaz de poner muchos sentidos en un texto, algo que no cualquiera puede hacer. Un hombre lo puede poner, a lo sumo podrá poner dos sentidos, ¿no? Pero por lo general, no más que eso. Bueno, la palabra de Dios es capaz de contener muchos sentidos dentro, ¿no? El sentido alegórico, que tiene que ver con una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Es decir, que hay figuras en el Antiguo Testamento que nos hablan de la realización en el Nuevo Testamento, como el paso del Mar Rojo, nos habla del paso de la victoria de Cristo sobre la muerte, y también, por ejemplo, del bautismo, ¿no? Y así sucesivamente, el diluvio, etc., ¿no? Podríamos hacer muchísimas hechos, digamos, del pasado, contenidos en las Sagradas Escrituras, que tienen una comprensión y un sentido hasta más pleno en Cristo. Sentido moral, que hay acontecimientos narrados en la Escritura que tienen por finalidad conducirnos a un obrar justo. Fíjense que San Pablo explicaba que muchos textos fueron escritos para nuestra instrucción. Y finalmente el sentido anagógico, que tiene que ver con el destino último de nuestra historia. Es decir, hay realidades y acontecimientos que nos llevan a una significación. Así como la Iglesia es un signo de la Jerusalén celeste. Este es un dístico medieval que nos une los cuatro sentidos que hemos mencionado, ¿no? La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la analogía a dónde has de tender. Bueno, hasta ahí con la noemática. Ahora la heurística, ¿no? Que viene de esa palabrita griega heurisco, un verbo, que quiere decir encontrar, ¿no? Bueno. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Esa es la regla principal de toda exégesis, ¿sí? Yo no puedo aventurarme a leer un texto e interpretar lo que el autor me quiso decir si de algún modo no estoy compenetrado con el mismo espíritu de ese autor. Y por eso es necesario leer también la Biblia en la iglesia, porque en la iglesia es donde el Espíritu Santo continúa iluminando. Por eso es tan importante estas dos cosas, ¿no? Interpretar con el mismo espíritu y al mismo tiempo dentro de la iglesia, en la iglesia. Eso podríamos decir que es el sentido y el criterio básico y general. Pero junto con este hay otros tres criterios que enseña el Concilio Vaticano II. El primero es prestar gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Es decir, yo tengo que interpretar un pasaje de las Sagradas Escrituras. Bueno, lo primero que tengo que ver, por ejemplo, es el contexto. Pero no solo el contexto inmediato, sino que otros pasajes también que sean semejantes o que hablen del mismo tema, etc. Es decir,
tengo que ver el contenido total, porque aunque los libros tengan por autores humanos, distintos autores humanos, tienen por autor divino el mismo autor. Entonces hay que leer las Sagradas Escrituras en su conjunto también. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Y esto es muy importante, por ejemplo, conocer las interpretaciones de los padres de la Iglesia sobre los textos bíblicos, ¿sí? Los padres de la Iglesia que son expresiones importantes de la tradición de la Iglesia. Finalmente, la analogía de la fe, que sería la cohesión de las verdades de la fe entre sí. Es un poco como un rompecabezas. Si hay una pieza que a uno no le encaja, y bueno, quiere decir que está ubicando mal esa pieza, ¿no? De algún modo yo tengo que entender y interpretar la Biblia a la luz de la analogía de la fe, según lo que las verdades de la fe me dicen. Bueno, y finalmente la proforística, que sencillamente lo menciono, que tiene que ver con la expresión, digamos, de esas interpretaciones bíblicas, que uno después enseña o explica a otros. Bueno, pueden ser esas explicaciones, pueden ser de dos tipos, científicas o pastorales, ¿no? Las científicas son principalmente las traducciones, los comentarios, la teología bíblica, o secundarias, es decir, más pequeñas, la paráfrasis, el escolio, la catena, la glosa, etc. Y entre las pastorales, obviamente, la homilía y la lección divina son las formas más típicas de proforística. Interpretaciones bíblicas, explicaciones a los demás. Bueno, vieron que la última parte la hice un poco corriendo, ¿no? Pero porque quiero tratar de dejar algo de algunos minutos para que puedan hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la atención en este curso, y veremos si se puede continuar después con algo más detallado del Antiguo Testamento en algún otro momento. Bueno, ahí estamos. No sé si hay algún hermano que quiera hacer alguna pregunta. Hermanos, por favor, si tenemos preguntas, podemos levantar la mano. Las preguntas que sean del tema que vimos hoy, por favor. Yo quisiera saludarlo, Gracias. Padre Carlos. Yo quisiera saludarlo, Padre Carlos, y agradecerle muchísimo el servicio que usted nos presta a la academia, a Mater Fátima. Agradecerle de verdad su tiempo, la profundidad con la que usted nos ha formado en esta gran introducción a las Sagradas Escrituras. Y bueno, decirles, comentarle a usted los muchos comentarios que han hecho llegar los hermanos, de que quieren seguir teniéndolo a usted junto a nosotros en algunos futuros encuentros, catequesis, ¿no es cierto? Entonces sería muy lindo seguir profundizando. Ojalá usted pudiera tener algún tiempito más como para que nos pueda acompañar también, ¿no? Eso lo dejamos a su voluntad también, y comprometernos nosotros en rezar mucho por usted, por su servicio, por su ministerio y por todas las actividades pastorales que usted tiene. Bueno, muchas gracias, sí. Sí, también a mí me resulta muy enriquecedor poder preparar también los cursos, así que obviamente con mucho gusto. Como les dije, más o menos mi idea es dejar un tiempo para que pueda preparar otros temas e ir viendo de hacer algo. Primero, me parece que respecto del Antiguo Testamento, una introducción más detallada del Antiguo Testamento vendría muy bien. Muy bien, gracias.
Por el tiempo, vamos a darle la palabra a la hermana Rosa, por favor. Tu pregunta, gracias, hermana. Muchas gracias. Buenas tardes, padre. Cuando estaba explicando sobre cómo se fueron seleccionando los libros de la Biblia, dijo que, leí ahí que en uno de los concilios se dio una respuesta a un santo que fue por una pregunta de él. ¿Qué pregunta era, padre? Y seguramente era una pregunta sobre cuál era el canon, digamos, de los libros católicos, ¿no? Cuáles se tenían que ver. Es decir, la pregunta, si no me acuerdo, no fue de un santo, sino que el que la respondió fue un santo, un papa, que creo que era Inocencio I, si no me equivoco. Comenzaba con él, con algo así, no sé qué, euro. Es que no lo recuerdo. Pero sí, decía sí. que sabía la respuesta. A ver si lo busco. Ahí estamos. Saint-Exupéry, sí, Saint-Exupéry. Justamente le pregunta sobre el canon, es decir, cuáles eran los libros que se tenían que tener por canónicos, recibidos como inspirados por Dios, ¿no? Y justamente el Papa aprovecha esa lista ya completa que se había realizado en los concilios de Hipona y de Cartago, para responder con esa misma lista. Eso que eran concilios no universales, ¿no? Sino particulares, ¿no? Como que la Iglesia, el Papa, adopta eso como enseñanza de la Iglesia universal, ¿no? Pero insisto que ya había antiguamente distintos cánones, como el canon de Muratori, que estaba ya casi completo, ¿sí? Estaba casi completo. Y bueno, una segunda pregunta, si se puede. Y entonces, ¿como cuántos siglos les llevó poder juntar, ya definir esto? Bueno, definirlo dogmáticamente recién en el Concilio de Trento, ¿no? Lo cual no quiere decir que en realidad la norma de fe ya estuviera. Justamente, muchas veces cuando se declara un dogma es cuando empieza a dudarse de eso que se creía normalmente, ¿no? Por eso, no sé, el dogma de la Asunción de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, son muy tardíos, pero no quiere decir que no se creyera en eso antes, ¿no? Justamente, los declara como dogma cuando empezaron a dudar sobre eso, ¿no? Y en el caso del Concilio de Trento, en concreto, con el tema de la Reforma Protestante de Lutero, ¿no? Que, por ejemplo, saca los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo se tardó en que el canon más o menos quedara fijo? Y yo diría que al menos hasta esos primeros concilios de Hipona y Cartago hubo serias dudas, ¿no? Porque el mismo San Jerónimo también tuvo sus dudas respecto a los llamados libros deuterocanónicos, porque en algún momento digamos, como fue a aprender hebreo, etcétera, estuvo viviendo en Tierra Santa, etcétera, como que lo que se llama la veritas hebraica, es decir, la verdad de que los textos tenían que estar escritos en hebreo para el Antiguo Testamento, un poco él también la adoptó. Y sin embargo, después también tradujo los otros libros, que son llamados deuterocanónicos, ¿no? Pero bueno, es decir, que llevó un tiempo. Okay. Pero más o menos 4 o 5 días. Gracias, padre. Gracias, padre. Por favor, hermana Irma Violeta, tu pregunta. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, padre, por su tiempo, que es un gran conocimiento que nos dé. Es hermoso. ¿En qué tiempo, en qué año fue que se hizo lo de la separación de la iglesia con relación a Martín Lutero con los hermanos separados? Y bueno, en 1517 es la Reforma Protestante, ¿sí? Es decir, que 16 siglos después de Cristo, en el siglo XVI. Gracias, padre, que con eso pues tenemos un poquito de problema ahí con nuestros hermanos esperados, ¿verdad? Entonces yo tenía un poquito de duda con relación en qué tiempo se inició.
Gracias, Padre, muy amable. Bendiciones a todos y a usted especialmente, que tengamos la oportunidad de seguirnos enriqueciendo con su conocimiento que nos deja. Gracias a usted. Dios la guarde. Soy de Guatemala. Esa, muy bien. Estamos cerca. Gracias, Yo hermana. llevo a pecho el argentino ahí con el mate, no podía faltar. Ay, qué envidia me da porque aquí hay frío y yo, pero algún día. Ay, ay, muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, gracias, padre. Hermana Marta Ana Ruiz, por favor, tu pregunta. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, padre. Mi pregunta es la siguiente. Si se llegara en algún momento a encontrar algunos otros escritos que, pues lógicamente entrarían primero en el ojo crítico, en estar investigando y todo eso, ¿verdad? Si en algún momento sí pudieran ponerse pues o aumentarse en el canon o se dejarían como dentro de los apócrifos o dentro de los deuterocanónicos, o sea, ¿se tomarían en cuenta o ya el canon está cerrado? Muy buena pregunta, Marta, la verdad que es muy buena la pregunta. En realidad, bueno, primero le corrijo algo que hizo la misma pregunta, que es como distinguir los deuterocanónicos como si no fueran canónicos, ¿no? Los deuterocanónicos son canónicos, ¿sí? Es una distinción que hacen sobre todo los protestantes, ¿no? Esto de llamar deuterocanónicos, etcétera, porque es como libros de segunda clase, pero para nosotros católicos son todos inspirados por Dios y son todos de la misma clase, ¿no? Entonces, digamos, los deuterocanónicos, quiero que quede claro, son canónicos, ¿sí? Esos 7 libros del Antiguo Testamento forman parte del canon católico. Ahora, por ejemplo, es muy interesante la pregunta que haces vos, porque hay, entre las cartas que escribe San Pablo, en algún momento menciona alguna carta que él escribió a los cristianos de la Odisea, por ejemplo. Y en realidad nosotros no tenemos ninguna carta de la Odisea, de Pablo a los cristianos de la Odisea. Hay entre los apócrifos, pero sabemos que eso es posterior y que es justamente apócrifo, aprovechando que Pablo había dicho eso, ¿no? Pero si se encontrara la carta de San Pablo a los cristianos de la Odisea, y sabemos ciertamente que es de San Pablo, ¿entraría a formar parte del canon? Y la respuesta es no. El canon está cerrado. Ya no puede agregarse nada al canon. Justamente a partir de Trento quedó esa definición dogmática y no puede agregarse nada al canon. Y de hecho tiene mucho sentido, porque si Dios hubiera querido que quedara algo más, como ¿por qué esperar tanto tiempo hasta que apareciera ahora, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Que Dios no haya querido que esos textos revelados, escritos por él, queden como parte del canon, como parte de la palabra de Dios, ¿no? Así que la respuesta es que no, que si se encontrara algún texto, aún con la certeza de que pertenece a algún apóstol, el canon igualmente permanecería igual. Bueno, Marta, no sé si quedó espantada con lo que dije o... No, gracias. Gracias, padre. María Lourdes Camargo, tu pregunta, hermana, por favor. Padre, buenas noches y para todos desde Colombia. Quiero saber si hablan de que hay más evangelios de María Magdalena, que Judas. Esa es mi pregunta. Si son ciertos, valederos, o en algún momento escogieron y pues no los llevaron a la Biblia, ¿verdad? No los publicaron, por decirlo. ¿Por qué ellos están dentro de los apócrifos? Y también quiero saber de qué Judas hablan ahí. Si ese evangelio, no hablan de Judas, sino, ¿cómo se dice?
el que entregó a Jesús no, porque él murió y eso sí fue después de esa escritura, después de la muerte de Jesús. Bueno, tengo un enredo en mi cabeza, por favor. Trataremos de desenredar. Gracias. Lo primero que tiene que quedar claro, que así como los deuterocanónicos forman parte del canon, los apócrifos son los que no forman parte del canon, ¿sí? Y por tanto no son inspirados por Dios. Ahora, ¿significa eso que no sirven para nada? No, es decir, uno a veces lo puede leer y puede sacar alguna enseñanza de la época, conocer alguna cuestión particular, etc. ¿no? Es decir, no es que los libros apócrifos son textos malditos o algo por el estilo, no tiene nada que ver con eso. En algunos casos pueden generar confusiones, porque, es decir, al no ser palabra de Dios, no expresan la verdad divina, ¿sí? Pero lo hacen con formulaciones, con apariencia de ser palabra de Dios, es decir, usan géneros literarios muy parecidos a lo que están en la Biblia. Entonces a veces uno podría tener la confusión de tomarlos justamente como palabra de Dios. Pero esos textos son, en general, bastante posteriores a la época apostólica. Entonces, como esos dos criterios que, en algún modo, el segundo video que vimos responde un poco a tu pregunta, ¿sí? Así que, de última, te invito también a verlo de vuelta. El segundo videíto que vimos, de 3MC, que, digamos, la Sagrada Escritura se realiza en un contexto donde había otras religiones y otros pensamientos religiosos. Y algunos de esos pensamientos religiosos toman algunas cosas del cristianismo y las mezclan con sus propias percepciones. Por eso es que muy, muy tempranamente, por ejemplo, se llega a una conclusión de que en realidad Dios, hay como una dualidad de dioses. Hay un Dios que es el Dios del Antiguo Testamento y un Dios que es el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Y el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Bueno, eso se ve en cierto pensamiento gnóstico, y se ve reflejado muchas veces en algunos textos apócrifos, ¿sí? Ese tipo de pensamiento dualista, gnóstico, en el cual la materia es mala, solo el espíritu es bueno, etc., ¿no? Cosas que desde la fe cristiana no creemos, ¿no? Es decir, que los apócrifos no es que sean malditos ni nada por el estilo, se los puede estudiar y es bueno estudiarlos, conocerlos, sobre todo si uno quiere tener un conocimiento de la época, etc. Es importante, también los del Antiguo Testamento, esos son muy interesantes, pero no forman parte del canon y no son inspirados por Dios. Muchas gracias, Padre. Le damos nuevamente las gracias por el tiempo, por todo su conocimiento y las enseñanzas que nos compartió, por su tiempo y también por el horario aquí de la sala de Zoom. Vamos a dar por terminada esta clase, lo esperamos nuevamente, unidos en oración todos por su ministerio y por una próxima oportunidad para que podamos compartir con usted. Gracias por su tiempo, gracias a todos hermanos por su tiempo, y todo le pedimos la oración de finalización. Gracias. Bueno, yo también les agradezco a todos la atención, el interés, y bueno, sí, Dios mediante volveremos a encontrarnos. Recen especialmente por los ejercicios espirituales que realizo la semana que viene. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que tengan una muy buena semana y ya tendremos ocasión de volvernos a encontrar. Muchas gracias, Padre.